Ya nomás, por favor. Gracias. Te mando un abrazo. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Bienvenidos. Comienza AM de Fides. En AM, ¿en qué frecuencia estamos en AM, Franz? ¿En qué frecuencia llegamos? El otro día tuve la oportunidad de, claro, con una licencia, viajar desde La Paz hasta Sucre en auto, manejando el automóvil, y durante todo el camino no me despegué de la sintonía de Fides. Fantástico. Salí de aquí más o menos a eso de las 8 de la mañana y llegué a eso de las 4 de la tarde a Sucre, manejando tranquilo, pero y al mismo tiempo disfrutando de la onda de Fides en 760 AM. Pero la idea de AM no es referirnos a la onda corta de la Fides, que llega a todo el territorio nacional y la pueden escuchar incluso en Francia. Sino en todo el territorio nacional. Yo quiero imaginarme, y tengo en la memoria, un poco contándoles algo de las experiencias, estar, por ejemplo, en Pando. Y un día en mis labores de periodista pedí de entrar a ver cómo era la cosecha de la castaña, a uno de los lugares más áridos del lugar, donde prácticamente es selva. Y adentro, ver sudar a hombres, mujeres y niños que se dedican a cosechar la castaña. Pero en lo más profundo, un trabajador que había dejado a la familia y había ido a hacer esas labores para llegar a algo de plata, y se encontraba muy cerca a un árbol donde en una de las ramas estaba colgado su canchera, su radio canchera. Y yo escuchaba al padre Pérez, y me acuerdo escucharlo, pero clarito en ese entonces, decía, ¿no? Y a continuación la palabra editorial de Fides con el padre Eduardo Pérez. Y el padre Pérez entraba y decía, gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo decía? A ver, padre Pérez. Ponle, Franz, gracias. Lo que estabas poniendo. A ver. Gracias. Así sí. A ver, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Y a continuación la palabra editorial en la hora del país del padre Eduardo Pérez Iribarne. Padre. Gracias. Exactamente. Y como dice gracias, comenzaba el padre Pérez. ¿Cuántos recuerdos para el padre Pérez? Lo recordamos con cariño, padre Pérez. Gracias. ¿Cómo? Gracias. A ver. Gracias. Muy bien. ¿Cuánto le extrañamos al padre Pérez? Y a Nicolás Aneva Garrón también. Le mandamos un saludo a nuestro Nico. Lo extrañamos mucho, Nico. Estamos haciendo conejos. Bien, en esas idas y vueltas alrededor de todo el país, escuchamos en la Fides, en esa canchera de ese hombre, la Fides. Y ahí queremos imaginarnos que llegamos todos los días a través de esta frecuencia, gritándole a todo el país: hoy es día de la Fundación de la Paz. Felicidades, Chucutas Pico Verdes. 472 años de la Fundación de la Paz. Y la TEA, Alonso Mendoza. ¿Dónde está? Alonso Mendoza, si por azares del destino me escucharas, ¿no podías de repente hacer que La Paz se vaya un poquito más abajito? Que sería un vallecito, algo así, para tener un poco más de calor. Cuando hace frío en esta ciudad. Pero bueno, estamos en medio, y esa es la maravilla de La Paz, de un agujero. Al fondo está La Paz. Y esa es la primera impresión de todos los que llegan por primera vez a esta ciudad y dicen, pero viven en un cañadón, ustedes viven en un agujero. Sí, claro, es un agujero. Esto es como una batea, que nadie se le ocurre tapar el agujero porque nos morimos todos ahogados. Ya la experiencia de la lluvia alguna vez nos los ha enseñado con las riadas. Tremendo recuerdo que nos queda de las riadas. Pero una ciudad de La Paz que sigue pujando para adelante, que sigue soñando ante un reclamo de que quienes fundaron esta ciudad y quienes la proyectaron hace más de 400 años no pensaron en cómo iba a ser la ciudad después de todo ese tiempo, casi medio siglo. Y tenemos calles chiquitas, avenidas para nada anchas. Hubiéramos querido tener espacio para seguir proyectando este progreso de La Paz, que dicen muchos expertos, el desarrollo de La Paz ya no está ensanchando calles. A ver, pedirle a un vecino que meta su muro,
va a ser el escándalo del siglo. Pero vamos a tener medida. ¿Qué me importa la avenida ancha? Te va a decir el vecino. Me importa mi casa, vivir. Lo más impresionante de La Paz es verla de arriba. Porque tú puedes encontrar el edificio más moderno y al lado puedes encontrar una casa de hace cientos de años. En serio. Al lado de un tremendo edificio moderno puedes encontrar al lado una casita que todavía conserva algo de verde en su interior y una fuente de agua. Esa simbiosis de La Paz es así. Dicen que el futuro de La Paz está por arriba, porque si le meten por abajo, al menos sin mucho cuidado, nos vamos a ir a nadar todo el mundo, ¿no? Por el montón de ríos que tenemos abajo de nuestros suelos. ¡Que viva La Paz! En instante nos va a acompañar el alcalde Luis Revilla, hablando precisamente de este pasado, presente y futuro de La Paz. Se van a venir duros momentos para quienes vivimos en la sede de gobierno y en general en todo el país con el tema económico después de la pandemia. Esto va a ser fuerte, así que vamos a agarrarnos todos el cinturón. Ponme un poquito de música de La Paz, maestro, a ver, ponme un poquito de música de La Paz. Un poquito más adelante vamos a mostrarles un video de la realización de una productora de televisión que está viviendo actualmente en México, pero que hace años atrás es un video que se llama Los Imperdonables. No sé si Javi ya lo tiene, me confirmas por favor, si no esperamos un ratito para colocarlo. Y que en 5 minutos, si ustedes lo ven, nos deja a todos, pero con una lágrima en los ojos, nos deja a todos apreciando lo que tenemos en La Paz y pensando en todo lo que vamos a disfrutar después de la pandemia. Éramos felices y no lo sabíamos. Pues gracias a Dios bendito, usted está vivo, usted está viva. Y a tiempo de celebrar la vida, ¿qué tal si nos vengamos de la pandemia? Y nos vamos a comer en la mañana una marraqueta con su café y su queso. ¡Ay, qué rico! Pero tiene que ser en jarro, si no, no hay chiste. Y eso de las 10:30, nos vamos a las gradas del Prado. ¿Unas tucus? ¿Qué tal unas tucus a media mañana? Qué delicioso. O un ají de fideo, un agachadito por ahí. Qué rica es La Paz, ¿no? Vámonos a pasear. Saludemos a nuestras caseras, las mañaneras, que todavía deben estar ahí vendiendo. A las mañaneras, un abrazo grande, cordial. Al mediodía, ¿qué almorzamos hoy? Procuremos un plato típico, aunque sea un delivery de plato típico. ¿Qué le metemos? ¿Plato paceño? No. Le metemos una sarta de pollo. ¿Qué tal hoy día? Con mucho chuño y su llajua así de picantita. ¡Ay, qué rico! Paso servilletas por control central. En la tarde, ¿qué le metemos? ¿Qué me dices? ¿Que la marraqueta qué? ¿Te produce acidez? Hermano, ya estás, ya. Debes tener más de 45 ya, ¿no? Metele entonces una llaucha. Metele, con su café. Que está para repete, hasta 2, ¿ok? Y por la tarde, ¿a dónde nos vamos? Ya vamos reservando porque el delivery se acaba rápido. Unos sandwichitos de chola, a eso de las 4:30, 5. Con su tecito, su cafecito en jarro también. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Y el fin de semana qué vas a hacer, hermano? No hay, pues, cholitas luchadoras. No hay. El show se ha cerrado por el tema de la pandemia. ¿Ah? Pero si quieres vivir la experiencia, hazla enojar a una. A ver, por favor, y vas a terminar colgado de los cables aéreos que tenemos en La Paz. Por ahí, Como dicen los paseños, de un chutazo te va a meter hasta la parte de los cables. Quiero invitarles a ver estos 5 minutos. 5 minutos de este video a quienes nos acompañan en el streaming a través de Fides, por favor. Estamos en Radio Fides de Bolivia en el Facebook. Estamos en el Twitter en Radio Fides. Y ahí ustedes van a poder ver este video. Claudia Prudencio, un abrazo. Siempre me da el permiso para colocar este video. Siempre me dice colocalo, porque yo admiro mucho a Claudia Prudencio y su trabajo. Y Claudia ha hecho este trabajo, que no fue lastimosamente reconocido, pero que si se difundiera en todo el mundo, tendríamos un montón de gente visitándonos en La Paz, aprovechando todas estas bondades de esta tierra bendita. Felicidades, 472 años de la Fundación de La Paz. Es imperdonable no hacer mínimo algo de lo que presenta este video.
aquí se lo mostramos para que lo disfrute. Amigo, amiga, Chucuta Pico Verde. Felicidades. Qué maravilla, Claudia Prudencio, eres una genio. Realmente, qué lindo video. Les voy a invitar a ver este video. Busquen en el YouTube si quieren volverlo a ver en Los Imperdonables La Paz. Así se llama. Está en el YouTube y es realmente emocionante. No, casi llora. Éramos tan felices y no lo sabíamos. Así que ni bien pase la pandemia, Dios nos permitirá engordar unos 3 kilos. Y tienes razón. Le envío un abrazo a un amigo del streaming que me dice, te estás olvidando de las salchipapas en la noche. Yo, una salchipapa de la casera. Qué cosa más rica. Cómo prepara la hamburguesa en el carrito. Le pone la cebollita encima. ¿Con llajua o sin llajua? ¿Completo o simpleto, casero? ¿No? Qué rico. ¡Que viva La Paz, Chucutas Pico Verdes! ¡Que viva La Paz! Vamos a la primera pausa en AM y nos metemos en esos temas noticiosos. El comentario, el análisis y más. Tenemos que hablar también en esta jornada del tema de elecciones y mucho más. Ya volvemos. Ha comenzado antes de mediodía. La pausita. Vamos, pon la música, maestro. 472 años. Gracias, Alonso. Gracias. Ayer en la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente de Sigues Mori a propósito del trabajo en boca de urna. A ver, ¿cómo se lo decimos? Las cifras del Tribunal Supremo Electoral en este momento al conteo oficial ya empieza a mostrar una clara separación entre precisamente lo que son los resultados del MAS frente a Carlos Mesa. Incluso ya el MAS ha reconocido su victoria y la gente de Comunidad Ciudadana ha dicho que va a ser la primera fuerza opositora del país. Enseguida vamos a ver estos datos de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, que tengo entendido están un poquito más arriba del 40%, al menos eso escuché esta mañana, no logré verificar, pero enseguida lo hacemos. Vamos a ver aquí sistema consolidación de cómputo, aquí entrar a esta página para podérselo mostrar y decir en cuestión de instantes cómo va. Sí, aquí lo tengo, vamos a ver. Un segundo nada más, si me permiten compartir pantalla. Ya ahí lo vamos a ver. A ver, resultados, dice mundial. Vamos a ver para presidente. Vamos a ver, no hay nada de mundial todavía. Me ordeno un ratito, por favor. Me ordeno un ratito para poder presentar de forma más certera, por favor, esta tabla de datos. Se lo prometo. 10:39. Queremos saludar y mandar un gran abrazo al ex prefecto de Tarija, don Mario Cosío, que nos acompaña. Y es que lo que queremos en el programa es pluralidad. Ayer tuvimos Santa Cruz, La Paz. Hoy queremos incluir también a Tarija en su pienso. Y uno de los representantes es el señor Mario Cosío. Don Mario Cosío, un gusto saludarle. Buenos días. Bienvenido a Fides a nivel nacional. Buen día, apreciado John. Encantado de estar con usted. Un cariño a toda su audiencia y al país. Mucho gusto. Un abrazo cordial. Enseguida vamos a estar con Diego Ayo también desde La Paz. Don Mario Cosío, ¿cómo ha vivido las elecciones el domingo desde Tarija? Cuéntenos. A ver, hemos vivido ciertamente una elección diferente. Muchas cosas fueron diferentes desde el inicio mismo del proceso. Que una gestión en lo concreto tensa, con muchas interrogantes y sobre todo esperando saber qué impacto pudo haber tenido en esta elección una serie de factores que fueron parte de un debate previo nacional que tenía que ver, uno, con la falta de unidad en el bloque opositor, que tenía que ver con la confiabilidad del sistema electoral, que tenía que ver con el impacto que iba a tener, sin duda, también el ir a elecciones en pandemia, en el pico más alto, que es el que estamos viviendo ahora, y en elecciones salidas de un evento político tan importante en el que Bolivia empezaba a abandonar un régimen autoritario, totalitario como el de Morales, y buscaba encontrar una oportunidad de seguir avanzando hacia la libertad y hacia la consolidación de su democracia. Había muchas cosas en juego, muchas expectativas, y ciertamente ahora sí empieza el momento de los balances, ¿no? No son solamente los números anteriores, algunas cosas se van a confirmar seguramente con el informe oficial del Tribunal Electoral, pero habrán otras que no van a cambiar y que tienen que ver estructuralmente por lo menos con estos 3 o 4 temas que señalaba. Y bueno, que los podemos con mucho gusto poder ir desmenuzando, querido John. Así es.
Don Mario Cosío, vamos a comenzar a ver para adelante. Enseguida Diego Ayo nos va a acompañar en este análisis. Y quizás un buen punto de partida sea escuchar a una fracción del MAS conciliadora. Cuando escuchamos hablar a Arce, cuando escuchamos hablar a la presidenta del Senado, por ejemplo, hoy, todos hablan de un MAS diferente. ¿Cuál es el MAS igual? El que la gente no quiere, y basado en esto que ha dicho estos nuevos representantes del movimiento al socialismo, el que se espera, don Mario Cosío. ¿Cómo hacemos esta lectura? Perdón. Don Mario Cosío, entre ese MAS de antes y el MAS que prometen para adelante. A ver, me huele al mismo discurso inicial de los 14 años, ¿no? Ciertamente, lo mejor que le podría pasar al país es que el MAS decida finalmente convertirse en una fuerza democrática auténtica y decida jugar con las reglas de la democracia, que supone varias cosas y que no necesariamente supone mantener la conducta que este partido tuvo a lo largo de 14 años, que fue precisamente la negación de la conciliación y la negación de la democracia en general. El MAS, que obviamente nosotros no queremos tener más en el escenario nacional, es aquel MAS que sepultó las libertades, que sepultó la democracia, es ese MAS que violó los derechos humanos, que persiguió, que encarceló, que asesinó gente por solamente tener un pensamiento contrario a sus postulados. Ese MAS que repetidamente vulneró el mandato del soberano, violó la constitución política del Estado, transgredió toda la institucionalidad del Estado, finalmente se apropió para convertirse ya en una fuerza política democrática, sino más bien para instalar una auténtica dictadura que lo que hizo es destruir las bases mismas de la institucionalidad democrática boliviana. Este es el MAS que hemos vivido 14 años y este es el MAS por el que la gente decidió salir a las calles en octubre y noviembre del año pasado para abrir una oportunidad de un futuro diferente. Ahora, son los mismos actores que estuvieron 14 años los que hoy nos están lanzando estos mensajes. Lo empezaron a hacer a finales de la campaña, seguramente porque advirtieron que el país no va a tolerar más este tipo de comportamiento. Mi único comentario sería que ojalá esto que está sosteniéndose ahora se repita en las conductas hacia adelante. Tengo mis temores, porque yo creo que todavía el MAS sigue prisionero de un liderazgo autoritario, antidemocrático, como fue el de Morales. De hecho, los candidatos, tanto a la presidencia como el conjunto de candidatos que van hoy a la Asamblea Legislativa, son candidatos puestos por Morales. La pregunta es si Morales, que es quien ha puesto finalmente a estos candidatos y a este gobierno, es el que va a modificar su conducta. Y ahí tengo ciertos temores, no solamente por lo que ha pasado y pasa dentro de Bolivia, sino porque Morales también representa, una expresión totalitaria y antidemocrática, transnacional, de la cual es parte, que estaba ansiosa también esperando que Bolivia sea recapturada para ser colocada en ese bloque que todos ya sabemos. Entonces, el tema es más complejo que las buenas palabras de Eva Copa o del candidato que habría ganado la elección. Es mucho más que eso y solamente sus conductas van a poder, evidenciar si lo que está dicho verdaderamente es lo que están pensando. A ver, analicemos un poquito más a fondo cómo está la composición de las cabezas y qué puede estar dentro de ellos para tomar decisiones a futuro. Para empezar, Álvaro García Linera parece que ya no vuelve al menos a formar parte del gobierno. Álvaro García Linera se llevó muy mal con David Choquehuanca. No es, digamos, de los favoritos de David Choquehuanca, que es lo que sabemos dentro de la política. Y Luis Arce, lo que quiere es su oportunidad de demostrar cuán buen presidente puede ser para Bolivia, más allá de los antecedentes de haber sido ministro de Economía. Por lo tanto, muchos consideran que dejar entrar a quienes fueron parte del gobierno de Evo Morales, Sacha Llorenti, Arce Catacora, el exministro de la presidencia Quintana, por ejemplo, sería un tremendo error y una mala señal para el país. No sé qué opina Mario Cosío. Yo creo que sí, creo que el MAS, está ante el gran desafío de
convertirse en una alternativa democrática que el país ciertamente también la necesita, porque es expresión del pensamiento de sectores importantes de Bolivia, no hay ninguna duda. O sea, yo creo que la idea nunca fue, por lo menos en lo que a mí respecta, que hay que acabar con el MAS. Lo que había que acabar son con sus prácticas, con su conducta, con su comportamiento, que estaba muy bien representado en quienes se fueron del país y en algunos que hoy quedaron, digamos, como candidatos para llevar adelante esta gestión de gobierno. Este es el tema. O sea, la pregunta es cuánto Luis Arce Catacora estará dispuesto a actuar con autonomía. En lo que hace el vicepresidente, yo confiaría un poco más. Creo que es un hombre que tiene convicciones políticas fuertes, absolutamente respetables, y posiblemente tenga, digamos, una expresión, o sea, más bien una expresión tal vez de un poco más de tolerancia democrática, ¿verdad? Yo prefiero quedarme, he vivido de cerca todo este proceso, estos propios candidatos que han estado interactuando, a varios de ellos los conozco de cerca por la vivencia que tuve, y tengo mis dudas. Yo, si quieren que le cuente una anécdota para agregar un elemento, Luis Arce Catacora en ese momento era el delegado político del gobierno de Morales en Tarija, John. Y fue Luis Arce Catacora quien vino a Tarija a derrocarme. O sea, nosotros tenemos todas las grabaciones de aquellas reuniones en las que la cúpula del movimiento al socialismo, a la cabeza de Luis Arce Catacora, de la ministra de entonces de Justicia, llegan acá por encargo del presidente y del vicepresidente a proponer a toda la dirigencia que se había tomado la decisión de derrocar al gobernador Mario Cosío. Don Mario Cosío, si en este momento, con la lógica que está hablando Luis Arce de reconciliación, de un nuevo MAS, viene al frente suyo y le quiere dar la mano y le dice, le propongo una nueva relación, ¿usted lo aceptaría después de lo que ha pasado? ¿Y por qué no? Yo no soy un hombre, a pesar de haber sufrido casi 14 años persecución cotidiana, soy un hombre incapaz de incubar resentimiento. Yo hago política porque creo en el país, quiero ayudar a construir su futuro. Me hicieron mucho daño, de eso no tenga ninguna duda, y a mi familia y a todo a todo el equipo que trabajó conmigo, no tenga ninguna duda, y en Tarija se lo pueden contar con mucho detalle. Bien. Vamos un segundo a darle la bienvenida a Diego Ayo, nuestro analista. Hola Diego, ¿cómo estás? A ver, de lo que está diciendo el candidato todavía Arce, dice reconciliación, un nuevo MAS, paz, incluso, no sé, da la impresión de que invitar a muchos actores que pueden ser sus contrarios a formar parte de las políticas del país para poder llevar el país adelante. ¿Qué señales tendría que dar el MAS hoy para que la gente diga, están en otro camino, este es más conciliatorio, es un nuevo MAS? ¿Qué señales deberían haber, Diego Ayo? Buen día. Muy buen día, John. Yo creo que la primera señal es consigo mismo y con su propia gente. Es importante mostrar que en un año hemos avanzado en una suerte de embudo, ¿no? Después de la revolución de las pititas, cuando más ancha estaba la base de ese embudo, ha venido el gobierno de Janine con prácticas que, más allá de mencionar la corrupción, han tenido una tónica excluyente, extremadamente endogámica en un sentido oriental, y claro, se ha ido achicando el embudo, se ha ido achicando. Viene como siguiente personaje central en esta historia Carlos Mesa, con una posición urbana, digamos, de clase media alta, profundamente desconocedora del mundo campesino y sin ligazón con todo lo que podíamos prever, constituye parte de este país, y el embudo se va cerrando y llegamos finalmente al tercer personaje de esta historia, que es el señor Camacho, con una posición incluso, yo diría, comprensiblemente cerrada y fijada fundamentalmente en Santa Cruz, ¿no? Pero es un embudo que se va cerrando, y ese embudo nos termina justamente dando a luz una posición política clarísima. Estamos acá, somos parte de Bolivia y somos parte fundamental de Bolivia. Nos llamamos campesinos, nos llamamos indígenas, nos llamamos el Alto, nos llamamos cooperativistas, nos llamamos cocaleros de los Yungas, nos llamamos sindicatos agrarios. Papá, eso es lo que es Bolivia.
Es decir, este rechazo que hemos tenido en forma de embudo hasta llegar a lo que hemos llegado es mera constatación del presente. Entonces, yo creo que el primer guiño de ojo que tiene que dar Luis Arce es con su propia gente, es restituir precisamente a esta gente. Y hay un montón de gente absolutamente sana, inteligente y que debe estar ahí, que no tiene nada que ver con los Quintanas y toda esa escoria que nos terminó gobernando. Es importante decirlo. Si Luis Arce termina, pero este es otro argumento. En todo caso, este primer argumento quería darlo. No, está bien. Y al exterior, Diego, al exterior, porque habíamos hablado ya con Mario Cosío de que una señal sería de que nadie que ha estado en el anterior gobierno del MAS ocupe algún cargo dentro del gobierno mismo, Diego. ¿Este sería una señal al exterior? No, pero por supuesto, además igual hay componentes. El primer componente es el contexto internacional. A Luis Arce no lo van a mirar con una suerte casi de paternalismo racial. No, está bien, el señor Evo Morales puede tener incluso guaguas de novia, no importa, es indígena y nos gobierna y gobierna Bolivia. Este sentido casi paternal no va a existir. Entonces tiene que establecer relaciones internacionales claras, directas y concisas. Y a nivel interno, segundo componente que es fundamental, tiene que restablecer el pacto con su propia gente por un lado, pero por otro lado, yo creo que es inaudito pensar que el MAS ha ganado en un sentido estricto de la palabra, como se gana en un partido de fútbol 3-0. Señores, esto ha terminado 1-0 apenas, ha terminado 48 versus 48 en términos porcentuales. Es decir, el MAS tiene 48, pero si tú sumas a Mesa y Camacho, tienes 48. El país está polarizado y está empatado. Si no se gobierna para toda una Bolivia y se sigue gobernando para grupos específicos, sí nos va a ir mal y va a ser un periodo de inestabilidad muy grande. Bien, don Mario Cosío, ¿cuáles serían las señales y cuál debería ser el camino a seguir de la ahora oposición? No solamente la cabeza de la oposición. Así lo ha declarado Mesa en las últimas horas, somos la cabeza de la oposición. ¿Consideraría también usted oposición a Camacho, por ejemplo, en este momento, Mario Cosío? ¿Cuál sería el papel? Bueno, yo creo que oposición al MAS, que quede claro, fueron todas estas expresiones. Y creo que si hay algo que queda pendiente a partir de ahora en el país es cabalmente generar una nueva oposición en Bolivia. Yo creo que mucha de aquella que se expresó básicamente en el ámbito electoral se va junto con la derrota electoral. Y creo que van a empezar a surgir nuevos liderazgos y nuevas alternativas, que es lo que Bolivia también necesita de este lado. O sea, si del lado del MAS se necesita esperar gestos más democráticos, más conciliadores, más patrióticos, más tolerantes, de este otro lado lo que se necesita es tener una comprensión más profunda también del país. Entender, como dice Diego, que el país no termina en las ciudades, que hay muchas necesidades, que hubo marginalidad, que hay desequilibrios sociales, que hay desigualdades, etcétera, y que hay necesidad de reconocer toda esta realidad y ponerla en perspectiva desde una visión democrática en el país, que es lo que no hubo. En realidad, los demócratas bolivianos dejamos que se roben las banderas sociales que finalmente nos llevaron donde ya sabemos. También hay este desafío, y creo que es uno de los temas de fondo que subyacen también en esta elección. El tema de la pandemia, el tema de la falta de unidad, el tema de la sospecha del sistema electoral, es una realidad, pero en el fondo, estructuralmente, hay una ausencia absoluta de alternativa electoral, de proyecto nacional alternativo. Y esto es lo que da también chance a que el MAS logre un rendimiento electoral como el que tuvo, aunque ciertamente en condiciones ya distintas. Coincido de que estamos empatados, digamos, hay una visión que ellos encarnaron, pero también hay una visión democratizadora que todavía no ha encontrado un desahogo en un proyecto alternativo político que se convierte, yo diría, desde el lado de los demócratas bolivianos, en un desafío de corto plazo. Diego, ¿cuál tiene que ser el papel de la oposición? ¿Quiénes deberían y quiénes se consideran oposición luego de estos resultados en boca de urna que conocemos? A ver, yo creo que es un momento diferente para el país. En general, las oposiciones han tenido un rol destructivo. Me acuerdo el MNR, por ejemplo, del 82 al 85, jamás quiso conciliar con lo que era el brete contrario, antagónico, opositor. La posibilidad de que la derecha y la izquierda confluyan en un mismo horizonte jamás existió. Lo mismo ha sido con Evo Morales. Ha tenido una posición endogámica absolutamente
cerrada en sí mismo, la oposición no existe, entonces generas dos bretes muy claros. Claro, el ejemplo de Siles y el ejemplo de Evo Morales no debería hacernos olvidar que a lo largo de la democracia hemos funcionado más o menos así, pero con posibilidad de acercarnos. Esa ha sido la magia de la democracia, que después la democracia pactada termine denostada. Bueno, puede ser por hechos de corrupción, pero esta es la magia de la democracia. Razonando de esta manera históricamente, no hay duda que este es el gran chance de articular polos que realmente se complementan y no son antagónicos. Son antagónicos desde posiciones políticas demasiado cerradas, nosotros versus ellos. Pero creo que es el gran chance de mirar y decir, realmente estamos todos acá. Es decir, es una asamblea legislativa con todos, citadinos pertenecientes a Carlos Mesa, con mucha educación posiblemente, orientales con Camacho, y por supuesto toda esta pléyade de campesinos, indígenas y todas estas varianzas del MAS. Realmente eso es Bolivia. Es decir, si no hay pactos es una estupidez, y si no hay pactos nos suicidamos. Eso es lo que hay que entender. Si queremos gobernar de una manera despectiva, prepotente y abusiva, evidentemente vamos a seguir no fijando la línea que nos enseñó Evo Morales, una línea excluyente, la línea en general de los últimos 60 años. A ver, don Mario Cosío, vamos a hablar de los miedos. Y claro, dice que cuando uno piensa en el futuro, automáticamente trae al pasado y nos despegamos del presente. Este trabajo hace nuestra mente. Cuando empezamos a hablar de diálogo, de pactos, de concertaciones dentro de lo que va a ser esta Asamblea Plurinacional, nos ponemos a pensar en tranzas, nos ponemos a pensar en pegas, en maletines con plata, por ejemplo. Esto es lo que piensa la gente, y ese es el temor de la gente en este momento. No le digo cómo deberíamos pensar, le pregunto cómo debería ser ese nuevo parlamento en el marco de una concertación con una tarea y un objetivo principal en el país: limar todas las asperezas que se han creado, la desunión, la división, la polarización del país, especialmente después de los conflictos del 2019. ¿Cómo debería ser esto en el Parlamento, don Mario Cosío? Yo creo que el gran desafío pasa por ser capaces de construir una nueva agenda nacional democrática que obviamente identifique todas estas inquietudes, estas preocupaciones, que intente conciliar visiones ciertamente duramente antagónicas que han estado presentes durante tantos años en el país, y que sea capaz de poner al país y la expectativa de un mejor futuro de la gente por encima de estas diferencias que nos han distanciado tanto. No creo que pase solamente por una línea de componendas, que es cabalmente lo que hay que desterrar también, o de intereses de carácter coyuntural. O sea, yo creo que de lo que se trata ahora es darle un norte a un proceso que, para mi gusto, debería ir a completar la recuperación plena de la democracia y del Estado de Derecho y de las libertades, y esto va a suponer muchos desafíos en todos los ámbitos, no solamente en el comportamiento cotidiano de quienes van a tener la labor de la política del día a día, sino también en el comportamiento de las instituciones. O sea, yo diría que el punto de encuentro debe ser ciertamente una agenda nacional democrática, en torno a la cual fijemos los grandes objetivos y fijemos el comportamiento de los órganos del Estado y cada uno de los actores. Si es que no logramos esto y seguimos en la dinámica de imponer cada uno caprichosamente una visión, vamos a seguir ciertamente en un escenario de confrontación. Creo y comparto con Diego, se trata en esencia de la democracia de pactar, de construir, de tomar acuerdos, pero acuerdos de beneficio colectivo. O sea, no a acuerdos de beneficio personal o partidario, que es lo que llevó finalmente, digamos, a la derrota del viejo sistema político, a la emergencia de un Morales que lamentablemente también frustró una oportunidad de cambio muy importante que tenía en sus manos. Yo iría por ahí, empezaría por algo concreto, y ese algo es esto. ¿Qué es lo que va a guiar a partir de este momento el esfuerzo del Estado, de sus instituciones, de los políticos, de los partidos, de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los sectores sociales? Abriría un debate en torno a esta agenda nacional democrática. Diego, a ver, no sé si llamarle temores, o esas experiencias malas anteriores. ¿Qué se dice hoy? Ayer se lo pregunté al señor Choquehuanca, David Choquehuanca,
Le hice estas preguntas y claro, me esquivó muy bien. Para la mayor parte de la gente que escuchó la entrevista, al menos recibí ese feedback de la gente. Cuando se hablan de estas cosas, Bolivia va a ser como Venezuela, ¿no? Otra vez se va a entrar Maduro, ¿no? Se van a armar milicias, va a haber venganza, se va a cortar la libertad de expresión, se van a seguir manejando las instituciones, ¿no? Ayer cuando Evo Morales decía, se van a caer todos los procesos que me han puesto, yo sentí, en vez de decir, va a demostrar su inocencia, sentí algo como claro, y van a seguir manejando la justicia. ¿Cómo hablamos de estos otros temores que están en la cabeza de la gente ahora? A ver, por eso, lo principal es entender que la política, y claramente Mario lo ha dicho, el final es lo que estamos esperando. Ese final que nos ha anunciado Mario es lo que esperamos. Pero ¿cómo llegamos a eso? Vale la pena fijar distintos horizontes, John. No podemos tener solamente un escenario. Hay que fijar ese escenario y posiblemente el escenario prospectivo, futurístico, digamos, antagónico. El peor escenario es que sí, sigan copando la justicia, sigan siendo corruptos, vuelve el Evo y haga lo que da la gana, salga el Quintana, se ría de nosotros, comience la venganza. Por supuesto que es un escenario. Solamente una visión ingenua o demasiado infantil podría negar esa posibilidad. Es un escenario y hay que contemplarlo, pero también hay la posibilidad de crear otro escenario. Está en tus manos, definitivamente está en las manos, no solamente del gobierno, sino, digo yo, y esto lo quiero decir muy claramente, John, sino de un conjunto de actores divididos en tres, cosa que es lo que yo creo que debieron hacer los candidatos como Mesa, Giannini, debieron hacer un pacto tripartito, uno, entre líderes políticos, cosa que sigue siendo vigente hoy en día, dos, con gobernaciones y alcaldías, dos, fundamentalmente con ellos, porque ellos están hasta el último rincón del país, y lo sabe muy bien Mario, que ha tenido el chance de ser alcalde en Tarija, y tres, definitivamente con actores sociales y empresariales, con empresas, sindicatos y comités cívicos. Es decir, hay que hacer un replanteo de pacto. La democracia pactada, como lo hemos conocido, no nos sirve. El gobierno unilateral, monopólico como el del MAS, tampoco nos sirve. Hay que reinventar eso. Si vamos a reestructurar las cosas de acuerdo al sello del pasado y solamente del pasado, no vamos a lograr nada. Y vamos a caer en lo que dices, John. No es un escenario que podamos descartar inmediatamente, pero evidentemente yo tengo la firme esperanza de que podemos construir ese escenario de democracia pactada, amplia y constructiva. Ya no solamente en función al interés de un partido, de dos partidos o de tres personas, en función al interés de un país. Señores, yo en algún momento, y por suerte lo he escrito como columna, este país, en medio de las elecciones, estaba gobernado por Giannini, Arturo Murillo, Carlos Mesa y Evo Morales. 4 personas decidían el destino de 10 millones de seres humanos que habitamos Bolivia. Hoy tenemos el gran chance de anteponer eso y realmente colocar las cosas en su sitio. Una democracia pactada, ampliada, es lo que realmente necesitamos para no repetir los vicios del pasado. Voy a respirar un poquito, tengo que ir a la pausa, pero quiero darle la bienvenida a Juan Carlos de la Fundación Jubileo. Juan Carlos, un abrazo, gracias por acompañarnos esta mañana de Fides y bienvenido, Juan Carlos. Tu micrófono, por favor. Tu micrófono, ahora sí. Buen día, John, buen día, un saludo a ustedes, a Diego también, pues prestos aquí para compartir información. Juan Carlos, ¿puedes hacer un ejercicio conmigo? Aquí está, no. Estaba esperando los resultados hasta ahora del Tribunal Supremo Electoral. Voy a compartir un poquito pantalla, por favor, para ver cómo están estos resultados hasta esta hora, los oficiales. A ver, los oficiales, aquí están, vamos a moverlos a este lado, por favor, hablan de un 59.09% de actas computadas, 59.09% de las actas. El MAS está en primer lugar con 49.91%, le sigue Comunidad Ciudadana con 32.16%, y Creemos se consolida como la tercera fuerza hasta acá con el 15.85%. Juan Carlos, mucha gente todavía se vuelca a la página principal del Tribunal Supremo Electoral, que tarda en entrar, me imagino por la cantidad de gente que la está viendo, y tiene una pregunta en la cabeza y dice, ¿podrán cambiar estos resultados? Estas encuestas que nos han presentado en boca de urna el día domingo son unas mentirosas, es mentira que el MAS ganó o que la distancia todavía cifran una segunda vuelta. ¿Cómo vamos con estos resultados en esta primera lectura del conteo oficial en el TSE?
John, nuestro trabajo está basado justamente en instrumentos administrativos en este caso. Lo que hemos hecho es conteo rápido. No hemos hecho boca de urna, no le hemos ido a preguntar al ciudadano por quién votó al final, sino que nos hemos basado en el instrumento final, que es el acta electoral. Por lo tanto, con esos datos es que hemos sacado estos resultados. Y la muestra es tan representativa que hemos llegado a 4.711 mesas en todo el país. Y por lo tanto, nuestra proximidad con el margen de error sobre nuestro dato es del 1,48%. Entonces, lo que hemos presentado en el resultado final de nuestra muestra es que Arce tiene 53% y Mesa 30,8%. Estamos hablando de la pregunta antes de seguir con este trabajo de jubileo que queremos también destacarlo esta mañana de Fides, es que si estos resultados del tribunal oficiales se están yendo en esa tendencia de los resultados de jubileo. Justamente a eso quería llegar yo. Es decir, ahora empezamos a ver la tendencia, ¿no? Por dónde van los datos. Y yo creo que hay que ir esperando. Lo que sí es interesante mirar, John, más allá del cuadro nacional, lo que está pasando en los departamentos. Por ejemplo, ya cerró Tarija. Cerró Tarija y la diferencia con nuestros datos son de 1 punto, casi aproximadamente, en las diferencias que se están dando, ¿no? Y eso nos significa que no estábamos tan equivocados con el trabajo que hemos ido desarrollando. Creo que ahí en Tarija le dan a Mesa unos puntos, 50 puntos, que es 50%, y Arce sube a 41,6%, si no me equivoco. Bien. Y nosotros le hemos dado a Mesa 52% y Arce 40,5%. Esa es la diferencia. Vamos a volver con esto. Don Mario Cosío, le dejo ahí el comentario de estos resultados de Tarija que tardan en entrar en la página del Tribunal Supremo Electoral un poquito. Por cierto, está saturado, John, el tema de la página web. Sí, sí. Parece que su ventana van a abrir. Han tenido una presencia de 2 millones de personas que quieren entrar a mirar. Se ha saturado la página y ahora están habilitando una ventana de 3 a 4 millones de acceso. Dios Eso implicará... Okay. Bueno, Paciencia, nada más. Nos acompaña Mario Cosío, exprefecto de Tarija, Diego Ayo, analista, y Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo. Una pausa y volvemos porque tenemos que seguir hablando de este tema un poco más, por favor. 11:08, ya vuelve a AM, no se vaya. Don Mario Cosío, mucha gente, después de la suspensión del DIREPRE, es decir, el conteo rápido de votos, lo que nos llevó al conflicto el año pasado, aplaude la decisión del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Esto nos podía haber creado un nuevo conflicto y otra vez hubiéramos estado viviendo en las calles, enfrentados, con amenazas, con miedo. Fue acertada la decisión de cortar el DIREPRE. No sé si ustedes combinan o no con la opinión mía, pero un poco más allá, ¿para qué nos hacemos tanto lío, nos complicamos? Ayer un invitado en nuestro programa nos decía, porque la gente quiere las cosas rápidas, es que se ha puesto ahí el DIREPRE. Y se coloca también un conteo rápido de votos a través de encuestadoras para decirle ya a la gente quién ganó. Cuando nos arriesgamos a tener esta clase de problemas, ¿por qué no esperamos el conteo oficial? Y punto. Me permito preguntarle a don Mario Cosío en Tarija, ¿cómo ha vivido usted la suspensión del DIREPRE y el conteo de votos en boca de urna? Don Mario Cosío. No sé si estamos bien con el sonido. Sí, lo escucho bien, don Mario. Adelante, por favor. No, yo comparto que a veces nos complicamos la vida haciendo cosas que no hacen falta finalmente hacer. Lo que el país necesita siempre es tener información certera. Y esta es la información confiable, que no genere ninguna duda. Yo tampoco entendí, se suspende ese sistema, pero se autoriza que las encuestadoras hagan un trabajo similar que genera unas dudas, que pasan muchas horas sin que se lo tenga. Es decir, yo me quedo con la necesidad y lo bueno que fue suprimir aquello, pero tal vez debería haber hecho lo mismo con la información de las encuestadoras, con esta información rápida y quedarnos solamente con esta información. Lo que vale son los resultados y lo que habría que confiar es que lo que esté dicho en las actas sea lo que en realidad ocurrió, que es lo que yo me preocuparía en este momento. Bien. Diego, ¿cuál es tu impresión? Diego Ayo.
No, mi impresión, primer punto, que Salvador Romero es un tipo realmente lúcido, es un tipo que a los 21 años ha sacado un libro que se llama Geografía Electoral en Bolivia, y es un texto seminal, sabe, y sabe muy bien. Segundo, sin embargo, está claro que capacidades académicas no es lo mismo que capacidades gerenciales. Lamentablemente nos ha fallado un sistema que creo que sí era imprescindible, era necesario. Hemos tenido a lo largo de las últimas elecciones conteos rápidos que a las 10 de la noche ya tenían cifras como para presentar al país. Este año no era la situación. Entonces, definitivamente ha habido un error, y un error enorme, que ha generado incertidumbre y ha ahondado ese tipo de discursos políticos de, bueno, nosotros hicimos fraude, pero ustedes también. Esta lógica tan miserable, por una falla técnica, termina siendo algo deleznable. Frente a eso, era mejor, por supuesto, simplificar las cosas y no tener el direpre. ¿Cómo es? Dipebre, direpre, bueno, lo que sea. Direpre. El direpre. Bien, Diego. A ver, parece hemos invitado a Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo. Se explicó, voy a, no sé, meterme un poquito en la explicación, seguramente que nos vas a dar, que una de las cosas que impidió tener los resultados temprano en boca de urna fue la exigencia del Tribunal Supremo Electoral de que se contabilice esta información al 95%. Juan Carlos, tómate estos minutos para explicarnos un poquito, por favor, y a la audiencia del país, por qué fue la tensa espera, Jesús, el domingo. Adelante, por favor. Muy bien, John, muchas gracias. Pero quisiera responder a la inquietud que les planteaste a tus invitados. Porque yo creo que qué bueno que no salió el DIREPRE, porque si no estaban en condiciones, y lo hemos comprobado nosotros en carne propia, notarios electorales que tenían la información de que como se congeló el DIREPRE era prohibido sacar fotografías al acta. O sea, si tenían esos niveles de información, yo creo que ha habido unos niveles de capacitación para encarar. Imagínense lo que hubieran hecho los notarios sacando fotos a sus actas. Es decir, ese DIREPRE hubiera caído en la primera, lastimosamente. Yo creo que los procesos de capacitación, de información así tan deficientes, que era mejor dejarlo ahí antes de que empiece el proceso. En el caso nuestro, hemos sacado la información alrededor de la medianoche. ¿Cuál fue el motivo? Fueron varios motivos. Uno que les digo, que hemos hecho una denuncia a las 4 de la tarde, más o menos del domingo, porque nos estaban imposibilitando sacar las fotografías. Era un tema muy complejo con notarios electorales. Ahí vimos que hay una falta de comunicación entre el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales, y estos con sus coordinadores de notarios. Una estructura absolutamente compleja y deficiente, que creo que debe ser corregida. Por otro lado, el tema de los problemas climatológicos. Granizó, John, en Oruro, granizó en Cochabamba, en las zonas rurales. Gente que con vela tuvo que acabar haciendo el conteo de las papeletas. Y claro, nosotros tardamos mucho en recibir esa información. Y el otro fue el cierre de las mesas en muchos lugares, que aperturaron muy tarde y a eso de las 8:30 de la noche estaban todavía cerrando mesas. Entonces, y muchas de ellas eran parte de nuestra muestra, así que no podíamos cerrar todo el proceso que más o menos para nosotros garantizábamos hacer el procesamiento en 2 horas y media, 3. Y justamente hemos vuelto a cumplir ese tiempo para poder difundir los datos a la medianoche. Y era complejo, porque ya veíamos que a nivel de las redes sociales había una impaciencia sobre los datos, de que qué pasa, que si se está ocultando. No, señores, estábamos procesando la información frente a todas estas dificultades que se han dado, y lo que se ve se anota, y ahí están los datos concretos de lo que salió a nivel nacional y a nivel de todos los departamentos. Creo que la tendencia llevó a que todo ese grupo de indecisos que bordeaban desde nuestra primera encuesta, John, alrededor de más de 31%, después 27%, tomaron la decisión. Y este es el cuadro de lo que se tomó la decisión con esa victoria del movimiento al socialismo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en estas últimas 2 semanas entre los estrategas políticos y los candidatos para haber buscado enamorar a ese grupo de indecisos que fue fundamental para ver este resultado ahora? Juan Carlos, dejarlo a ellos, ¿no? ¿Por qué la gente se pregunta, por qué estos resultados finales son tan diferentes a las proyecciones de las anteriores encuestas? Todo el mundo esperaba que por 1 puntito, 2 pueda haber la segunda vuelta, y de repente Arce se tira con una diferencia de 20. Por eso, John, por los indecisos. Teníamos
el 31% desde la primera encuesta, 27% en la segunda, tomaron decisiones. Y eso influyó en la votación final. Por eso es la pregunta de estas últimas 2 semanas, ¿qué pasó con los estrategas políticos? Esa pugna Camacho Mesa incidió en que esos indecisos acabaran asumiendo esa decisión. Creo que ese fue un aspecto que también influyó mucho en el tema de la votación, a menos que haya existido un voto oculto que estaba ahí en las encuestas. Pero, lógicamente, con los datos que teníamos una proyección hacia una segunda vuelta, pero nada estaba dicho con este grupo de indecisos, ¿no? Diego Ayo, ni Arce se la creyó, ¿no? Al momento de los resultados en los canales. Iba a ganar con más del 50%, ¿no? Ellos tenían un conteo paralelo y sus datos reflejaban precisamente esas cifras. No creo que haya habido más bien mucho misterio en ellos. No sé si lo hacían por propaganda política, una cuestión de demostrar más armamento que el que tenían, pero en todo caso, en todo momento dijeron que sí, tenemos más del 50%. Los sorprendidos somos nosotros que no les creíamos. Don Mario Cosío, dicen ahora que la lucha por el poder en esta fundamentalista Bolivia con el tema de la política y las ideologías se va a trasladar a los campos locales. ¿Usted coincide con esta apreciación, don Mario Cosío? Es decir, la lucha será por alcaldías, por gobernaciones. La lucha del poder será local. ¿Coincide con esto, don Mario Cosío? Coincido hay que trabajar un poco más la idea, profundizar un poco más, pero en principio yo te diría que esta es la reacción natural en la búsqueda de equilibrios políticos, en la búsqueda de contrapesos, que posiblemente no se van a expresar necesariamente a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo te diría, con toda la recordación colectiva que existe en Bolivia sobre lo que fue el régimen de Evo Morales, su comportamiento antidemocrático, vertical, autoritario, indica que la gente puede estar pensando ciertamente de que una manera de contener una amenaza de un gobierno con un perfil similar ahora en manos de Arce Catacora, pero montado en el mismo partido, liderado por el mismo liderazgo de Morales, probablemente pueda ser preservar los territorios de los departamentos como espacios democráticos que pudieran eventualmente contrapesar este poder duro nacional que se supone, o muchos suponen que puede ocurrir, y esto puede generar un equilibrio que podría resultar también saludable para el país. No vamos a estar tampoco, consecuentemente, en elecciones normales en el ámbito subnacional. Creo que van a tener una connotación muy importante desde esta perspectiva. No esta mayoría democrática que siempre la asumimos como mayoría, sino conquistó una victoria que es la que todos esperábamos. Bueno, probablemente esta victoria se pueda estar presente en los espacios territoriales, siempre con una mirada nacional, y en eso yo estoy absolutamente claro. No se trata de encuevarse en regiones, se trata solamente de aportar en democracia y en gestión Caramba, se nos cortó el video de Mario Cosío. Juan Carlos, Jubileo es una fundación que ha promovido también el tema de la democracia en el país. Y creo que aparte de revisar este trabajo que ustedes han hecho, por lo cual se felicita, Jubileo ha sido tomado incluso como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo. ¿Cuál sería la perspectiva a futuro con este nuevo gobierno del MAS? Nuestra esencia es el tema del trabajo en el análisis económico, social, y estamos seguros en la lectura que hemos ido desarrollando de que antes de la pandemia hablábamos de una desaceleración económica en el país. Después de la pandemia tenemos que hablar de una recesión económica seria y profunda en el país, y esto es complejo. La reducción del Producto Interno Bruto es preocupante, está en 2 dígitos. En la época del ODP era el 6% de reducción. Claro que son economías distintas las que estamos viviendo, pero esto es una llamada
¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a recurrir en el país? Y ahí creo que son temas en los que Jubileo debería seguir planteando lo que sabe hacer. Investigación, debate público, y seguiremos adelante en este trabajo. Esa es nuestra especialidad. Por ejemplo, ahora ponemos en la agenda caliente del país subnacionales, ¿de acuerdo? ¿Cuántos municipios son inviables hoy día, John? 220 municipios viven prácticamente del IDH y el IDH se les está reduciendo al 60%. ¿Son viables hacia adelante? ¿No merece esto un pacto fiscal, un debate previo a ir a las elecciones? Porque esos alcaldes que van a ser elegidos, la gente no entiende lo que va a pasar y les van a exigir lo mismo que ahora y no van a tener la plata. Vamos a tener unos conflictos institucionales tremendos y profundos. Estas cosas, como las que menciono, Jubileo va a seguir haciéndolas, poniéndolas en la agenda pública para que se debata. Creo que es fundamental, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias por participar esta mañana. Cierro con Diego. Diego, de la lucha del poder nacional al poder local. Ahí vamos ahora. Ahora, igual quiero ser muy enfático. No creo que baste elegir autoridades que sean de una corriente política diferente. Eso no basta para crear una estructura descentralizada única, relativamente, digamos, unívoca en su voz. Es decir, puedes elegir a un prefecto, gobernador en Santa Cruz, a otro en La Paz, pero si no coordinan y tienen una propuesta única, no hay descentralización. No basta elegir a candidatos, digamos, alternativos u opositores. Eso es muy importante y eso se lo comento a Mario, que sabe mucho de esto, creo que ya no está, pero quiero ser muy enfático en eso. No hay ese tipo de ensoñación que la descentralización nos puede sacar a la superficie, no necesariamente. La descentralización puede ser un conjunto de enanos combatiendo contra Goliat, y eso no es lo deseable. Lo deseable es que tengamos desde abajo una propuesta conjunta, que se alíen mínimamente 10 o 20 alcaldes de los municipios más grandes y planteen una descentralización fiscal más sólida, planteen mínimamente algún adelanto de un pacto fiscal mínimamente llevable. Pero esto realmente como una cara alternativa desde los territorios, desde abajo. Si es una cuestión aislada, no va a funcionar. Ha sido así durante 14 años. Uno me dirá, pero Rubén Costas ha tenido peso. Bueno, Rubén Costas, de manera aislada y de todas formas, siempre sin provocar mucho al poder central, sin capacidad de proponer nada. No ha habido ninguna propuesta descentralizadora en 14 años. No hay ninguna novedad de la descentralización en 14 años. Entonces, ese idilio con la descentralización es más ideología que razón. Hay que planificar esto bien y hay que plantear algo sólido. Muchas gracias, Diego. Finalizamos contigo esta entrega. Hemos estado más de media hora charlando sobre este tema que además lo amerita en el análisis. Muchísimas gracias, Diego. Te mando un abrazo. Un abrazo, Espero no haberte dejado sin almuerzo. Muy agradecido. Felicidades, Chucuta Pico Verde. Hoy es Día de la Paz. Hoy es Día de la Paz, de los Pico Verdes. Exactamente. Un abrazo. Mil gracias, John. Gracias, Diego. Muy amable. Mañana, y escúchenlo bien, amigos, mañana podríamos no tener vuelos en los aeropuertos. Los controladores aéreos, la gente de Asana, va a parar mañana y de manera indefinida. Le tenemos esa información y en el Día de la Paz nos acompaña Luis Revilla, alcalde de La Paz. Sí, Luis Revilla. Sí, Luis Revilla. Y le van a preguntar eso de que apoyó a Mesa, se salió, apoyó a Áñez, volvió a apoyar a Mesa. Sí, se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar también. En el marco de este aniversario de la paz, mañana los controladores aéreos podrían parar. Es más, la decisión ya está tomada. En el marco de la reunión de los trabajadores de Asana a nivel de los aeropuertos de todo el país. Y es que ya hace 2 semanas atrás reclamaban el impago de sueldos desde hace 2 meses y un poco más. Reclamaban algunas otras condiciones y compromisos para el tema de su trabajo. Quedaron en un acuerdo con el ministro de Obras Públicas que al final no se cumple con los plazos que se han trazado. Y es por eso tengo entendido que mañana paran indefinidamente en los aeropuertos del país. Sin ellos no hay vuelos, así de taxativa la cosa.
Estamos con Jean André, que es vicepresidente de los controladores aéreos, quien nos atiende desde Santa Cruz. Jean André, buenos días. Sirva de explicarle a la gente, por favor, esta decisión que van a tomar ustedes o que ya han tomado para llevarla adelante en las próximas horas. Adelante, por favor, te escuchamos. Querido John, muy buenos días. Gracias una vez más por brindarnos tu espacio. Y bueno, sí, en efectivo, lamentablemente el gobierno transitorio de turno no ha cumplido con los plazos que se habían dispuesto, que se habían acordado con la Federación de Trabajadores de Asana, que era de cumplir con el tema completo de los salarios que nos adeudan hasta la fecha de que era lunes 19, y incluyendo todo lo que son los temas del estatus jurídico de Asana bajo la Ley General de Trabajo. En especial, estimado John, como te había comentado, el tema de los salarios es un tema muy importante, es un tema que es un derecho constitucional de toda persona, de todo ciudadano boliviano. No puede ser de que el Estado siga prescindiendo de un servicio tan importante como son los servicios de navegación aérea y sigan adeudándonos estos salarios y no cumpliendo los mismos plazos que el ministro Arias firmó con la Federación. Entonces, es en este sentido, querido John, que nosotros hemos tomado la determinación de hacer cumplir el mandato que tenemos nosotros de nuestras bases como dirigentes responsables y asumir las medidas de paro indefinido hasta que el gobierno cumpla con los plazos, ¿no? O con lo que habíamos pedido. A ver, Jan, para que la gente más o menos se dé cuenta, no solamente son los que están trabajando en la torre de control. Asana, ¿qué implica en la paralización que ustedes quieren llevar mañana adelante? ¿Qué trabajadores dentro de los aeropuertos? Claro, por supuesto, querido John. No solamente implica todo lo que son los servicios de tránsito aéreo, que son los que somos los controladores de tránsito aéreo que damos el servicio de control y de navegación aérea. Esto también implica toda la parte técnica, que son los bomberos aeronáuticos, el servicio de meteorología, la parte administrativa. Es decir, Asana en pleno va a asumir el paro hasta que se cumplan todas estas demandas. Y esto, al fin de cuentas, es un gran problema para el Estado, que el Estado mismo está ocasionando. Es muy importante que la gente conozca y que la gente pueda ver que esto no es un problema que están generando los controladores o Asana. Esto es un problema que el mismo Estado está generando al no pagar los salarios. Es un simple ejemplo: cuando no pagas la luz, por 3 meses te cortan el servicio. Eso está sucediendo ahora con el Estado. Ellos no están pagando el servicio y imagínense, servicio de tanta importancia, y estamos llegando a estas instancias. Bueno, ¿se esperaría alguna reunión para esta tarde? Tras este comunicado que han lanzado ustedes las anteriores horas, ¿han tenido alguna respuesta de autoridades de gobierno para tratar de frenar esta medida? Que se paren los aeropuertos. Mira, querido John, es lamentable, realmente lamentable, que inclusive en conocimiento de las autoridades de que podríamos llegar a un paro indefinido de actividades, no nos han llamado por el momento acercamiento ni ninguna solicitud de negociación hasta el momento, por lo menos con la parte de... Te escuchamos, Jan. John, bueno, perdón, no... se cortó un poco. Sí, está bien, te seguimos escuchando. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, Jan, adelante, por favor, te estamos escuchando. Perdón. Buen día. Perdón, John, te decía, se cortó un poco. Sí, y como te decía, no nos han llamado, no hemos tenido ningún acercamiento hasta el momento. Imagino que deben estar tratando de solucionar las cosas, pero desde mi punto de vista es muy difícil que solucionen todo esto que han tenido tanto tiempo para solucionarlo en un solo día. Ahora, no ha habido llamado de negociaciones, no nos han llamado por el momento, y la medida va a ser contundente. Ahora, estimado John, yo quiero aclarar lo siguiente. Para la comunidad aeronáutica, el tema de la notificación de lo que es los NOTAMs, que es la notificación al hombre del aire, como es el tema de NOTAMs, es plena responsabilidad de los ejecutivos de la institución. No es responsabilidad de los controladores ni de la parte técnica emitir estos avisos. Nosotros ayer hemos sacado un aviso como Colegio de Controladores que te hemos pasado para que lo tengas en tus redes. Este mismo aviso lo hemos hecho con la responsabilidad de, al ver que no se emitieron los NOTAMs, pese a que nosotros hemos seguido los procedimientos para que ellos emitan estos NOTAMs, hemos tenido que sacar este aviso para informar obviamente a la comunidad aeronáutica de lo que se viene, ¿no?
Bien. Gracias. Entonces, Jean André, vicepresidente de Controladores Aéreos, mañana, si no hay una solución rápida, pararían los aeropuertos. Así de grave está la cosa. Exactamente, querido John. Estaríamos hablando de las 00 del miércoles, es decir, hoy a la medianoche empieza la medida contundente. No se va a atender ningún solo vuelo, es decir, no se va a mover una mosca en los aeropuertos, solamente en el marco de la legalidad y nuestra responsabilidad vamos a atender vuelos de índoles de emergencia, nada más. Jean André, vicepresidente de los controladores aéreos en el país de Asana. Uy, arreglen eso, por favor. Mañana no vuela ni una mosca. Lo escucharon ustedes. Pausa en este aniversario de La Paz, 472 años. ¿Ya está con nosotros el alcalde? ¿Sí? Ah, ya está. Se está sentando ya frente a la cámara. Enseguida el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Sí. Le vamos a preguntar de todo el tema de la política también. Aquí se hacen las preguntas. Aquí en este programa se hacen las preguntas. Por eso, acompáñanos, por favor. Ya volvemos, no se vayan. Con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, a quien le agradezco mucho este tiempo en Fides. Alcalde, Chucuta Pico Verde, felicidades. Está de aniversario nuestra ciudad de La Paz, su fundación, alcalde. Así es, 472 años de fundación de nuestra ciudad. La verdad es que todos los actos protocolares, querido John, han sido postergados para el próximo mes de noviembre porque con el Consejo Municipal se vio conveniente hacerlo en un momento diferente y no tan cerca del proceso electoral. Bueno, primero porque no se sabía exactamente lo que podía ocurrir, pero segundo también porque todo el mundo está ahora pendiente del proceso electoral, de los resultados, etcétera. Entonces convinimos con el Consejo Municipal en hacer las celebraciones en el mes de noviembre, de tal manera que, aunque con un poco de retraso, demos realce como debe ser a la fecha de fundación de nuestra ciudad de La Paz. Bueno, los actos del 16 de julio también creo que se suspendieron, alcalde, no estoy con la información correcta. Sí, por la pandemia. En ese caso fue por la pandemia. No nos olvidemos que julio fue el peor mes donde tuvimos la mayor cantidad de casos, las mayores dificultades y era imposible llevar adelante una sesión de honor o aglutinar gente o invitar incluso a personalidades, como siempre se hace con el reconocimiento respectivo, así que se ha previsto que podamos hacer dos sesiones en una, este mes de noviembre, la que correspondía al 16 de julio y por supuesto también la del 20 de octubre. Bueno, alcalde, un reclamo para Alonso de Mendoza, podríamos ir un poquito más al vallecito, digamos, porque cuando hace frío, realmente hace frío en La Paz, ¿no? Podían haber ido los fundadores de la ciudad un poquitito más abajo, pero no nos olvidemos que ya se habían trasladado, ¿no? Fundaron la ciudad en Laja, en realidad, y ya se habían trasladado al valle, pero sí, podían haberlo hecho un poquito más abajo y creo que nos hubiera venido bien a todos. Bueno, pero un poquito más abajo es a donde crece la ciudad de La Paz. ¿Cómo está La Paz en este aniversario, alcalde? Bueno, con dificultades, como siempre. La Paz es una ciudad con muchos problemas, como sabemos, con una topografía difícil. Estamos además este año sin recursos o sin los que regularmente teníamos producto de la pandemia. Mira, a pesar de eso, pero como yo mencionaba la semana pasada, el 70% de los paceños han cumplido sus obligaciones tributarias. Donde se nos ha hecho un hueco ha sido en las transferencias que nos hace el gobierno nacional y que no se han efectivizado como los años anteriores y ahí nos están generando algunas dificultades. Pero bueno, si uno quita lo negativo, lo problemático que ha sido este año para todos, producto fundamentalmente de la pandemia, yo la verdad soy optimista. La Paz está todavía con muy buenas posibilidades de continuar su transformación. Lo hemos demostrado con nuestro sistema de salud en medio de la pandemia, con los hospitales, con nuestros barrios que seguimos construyendo en las laderas, con nuestro sistema de transporte municipal, que aunque tuvimos 66 buses quemados el año pasado, ahora ya están en proceso de licitación para su retorno en los siguientes meses. Los viaductos que van a transformar además el centro de la ciudad y el tráfico vehicular. Así que nos encuentra con dificultades, como siempre ha sido vivir en La Paz, pero también con optimismo, con esperanza y con una visión de futuro y de progreso que nos va a dar mejor calidad de vida a todos los paseños. De esas obras que se ven, de esas obras que se sienten, alcalde, la gente dice lo del estadio, ¿cuándo va a estar? Lo de la avenida Bucho, ¿hasta cuándo estará?
Lo del viaducto triangular, que es el viaducto que pasa por debajo de la Plaza Triangular hacia la Avenida Buch, está prácticamente listo. Vamos a inaugurarlo los primeros días de noviembre. En el caso del estadio, estamos previendo el primer trimestre del próximo año, porque ahí hemos tenido un retraso, es bueno decirlo a la gente, John. En ambos casos hemos tenido un retraso de 10 meses. 5 meses vinculados a 2 de los conflictos del año pasado y a los 3 de la pandemia que hemos tenido este año, donde no han podido trabajar las empresas constructoras. Y los otros 5 meses se deben en realidad a retrasos anteriores, producto de las dificultades que nos ponían las empresas de servicios, EPSAS principalmente, que meses y meses tardaron en autorizarnos los cambios de las matrices de alcantarillado. Y sin eso no se pueden abrir frentes de trabajo. Entonces, bueno, ya finalmente se superaron todas las dificultades y ahora estamos poniéndole el acelerador para que, como digo, los 3 viaductos del estadio, porque son 3, más el edificio de parqueos, más la plaza reconstruida, estén terminadas el primer trimestre del próximo año. Alcalde, seguimos viendo algunas carpas en los lugares donde todos sufrimos el tema de los derrumbes hace un tiempo atrás. Me permito preguntarle esto porque traigo la voz de ellos, ¿no? Los hemos visto ahí todavía en pleno frío, en plena heladera y lluvia, y eso nos ha preocupado bastante, alcalde. Bueno, hay un grupo de personas que ya ha recibido una solución habitacional en la zona de Mecapaca, aunque no todos están terminando de vivir ahí, y hay otro grupo que efectivamente está esperando que se concrete finalmente la solución habitacional en otro sector que ha ofrecido el gobierno. Nosotros estamos haciendo en el sector de Inmaculada Concepción, Cantutani, las obras de estabilización que se necesitan, la canalización del río Cotauma y los pilotes que estamos construyendo para sostener el área y para reconstruir la vía, además, que la hemos perdido prácticamente con motivo del deslizamiento el año pasado. Los trabajos esos están avanzando bien, sin mayores dificultades, pero también hay estos otros trámites pendientes de parte del Viceministerio de Vivienda para que se concluyan las soluciones habitacionales y estas personas, por supuesto, puedan ir a estos lugares. Bien. Alcalde, hay que felicitar a todos los paceños, definiendo que este es un lugar no solamente de hombres y mujeres de buen corazón, sino que nuestra gente paceña es muy emprendedora, muy sufrida también, ¿no? Por todo lo que ha venido a hacer al menos la pandemia, lo sucedido en los últimos meses del anterior año y hoy también. Habrá que describir esa La Paz y sus habitantes en el marco de estas características, alcalde. Sí, somos, John, personas que siempre hemos vivido con dificultades, siempre. La Paz es una ciudad que reporta problemas geológicos incluso desde antes de la fundación de la ciudad. Entonces siempre hemos tenido que sobreponernos a los problemas y a las dificultades propias de nuestra topografía, de nuestro clima, y si a eso le sumamos sede de gobierno, dificultades políticas, etcétera, etcétera, finalmente hemos podido sobreponernos, ¿no? Y yo verdaderamente me siento orgulloso de todos los paceños y paceñas que una vez más, a pesar de todas estas dificultades, estamos saliendo nuevamente adelante, nos estamos sobreponiendo a estas dificultades, vamos a, ojalá, a evitar un rebrote y de esa manera continuar con nuestras actividades. Como he dicho, yo estoy orgulloso también porque viendo los datos de otros municipios, a pesar de la crisis económica, aquí los paceños han cumplido con sus obligaciones, han confiado en la alcaldía, porque sin recaudaciones de impuestos, John, no hay nada, no hay atención de hospitales, no hay mantenimiento de la ciudad, no hay recojo de basura, no hay nada. Todo el presupuesto que tiene el municipio viene de los impuestos de los ciudadanos y de las transferencias del gobierno central. Y si no hubiera sido ese gran compromiso de los ciudadanos, estaríamos ahora en peores problemas de los que estamos y bueno, pues tendríamos muchas dificultades adicionales. Así que sí, somos gente trabajadora, somos gente responsable y que cumple sus obligaciones y sus compromisos y por supuesto gente que ama su ciudad y que va a seguir trabajando de aquí en adelante por el progreso y por dejarle a nuestros hijos un mejor lugar para vivir. El futuro es lo que está en la cabeza de los ciudadanos paceños, alcalde Revilla. ¿Cómo se pinta el futuro con todo lo que ha sucedido y está sucediendo? Yo espero que en el plano político los nuevos gobernantes tengan la sabiduría para
reconciliar al país. Es verdad que este proceso político largo, conflictivo de todo este último año nos está encontrando más divididos a los bolivianos, seguramente también a los paceños entre campo y ciudad, y creo que ahí hay una gran responsabilidad de nuestros gobernantes y en general de todos los líderes políticos para promover espacios de reencuentro, de reconciliación, para fortalecer nuestra democracia, para vivir en paz y también para enfrentar lo que se va a venir, que es una crisis económica complicada durante los próximos meses, ¿no? Por lo demás, el futuro de la ciudad tiene un plan al 2040 con todas las tareas que se tienen que realizar. Buena parte de eso se ha desarrollado ya durante estos últimos años. Tenemos todavía que seguir trabajando. Muchas más líneas del bus, de nuestro Puma Qatar y del Chiquititi para los distintos distritos de la ciudad. Ahorita tenemos 7. Con los buses que llegarán recuperados vamos a poder abrir otras 5 más. Los viaductos, por supuesto, nos van a resolver importantes problemas de circulación y conexión vehicular y del tráfico en la ciudad. Tenemos que construir, y estamos licitando el Hospital Municipal de San Antonio, que es el 5º y el último que necesitamos en la ciudad de segundo nivel. Los barrios de verdad, habíamos prometido 200, vamos a llegar a 140 aproximadamente. Hay que seguir mejorando nuestras laderas y continuar con ese programa importante. Y por supuesto los proyectos de gestión de riesgos, John, que todavía durante 10 años más, nos dicen los especialistas, vamos a tener que seguir haciendo grandes inversiones en la ciudad para que pueda estar protegida. Ahora estamos terminando una obra muy importante que es la canalización del Irpavi, por ejemplo. Estamos ya construyendo la canalización, o mejor dicho, el embovedado del Choqueyapu. Mira esta obra tan importante. El Choqueyapu desde la Gruta de Lourdes hasta la Cantutani. ¿Por qué es tan importante esa bóveda? Porque encima vamos a poder continuar la Avenida del Poeta y unirla a la Avenida Cantutani sin tener que entrar por obrajes y salir directamente del centro, porque la Avenida del Poeta está en el centro de la ciudad, salir directo hasta la Cantutani en la zona sur. Sin contar, bueno, el conjunto de proyectos de estabilización que se han hecho en las distintas zonas en el este de la ciudad, que es un lugar tan conflictivo, San Antonio, Villa Armonía, etcétera, etcétera, para estabilizar estas áreas. Entonces, no, yo vuelvo a decirte, yo soy optimista, yo estoy seguro que los próximos años van a ser mejores para la ciudad, continuando con este proceso de transformación que es permanente en la ciudad para beneficio de todos los paceños y paceñas. Alcalde, mucha gente dice, ¿quién proyectó la paz durante estos 472 años, no? Quisiéramos avenidas más anchas, calles más anchas, ¿no? Proyectos de esos grandes como en otros países donde pasan unos buses enormes, por ejemplo, que fue parte, me imagino, de la idea también de traer los que ahora conocemos, los tan queridos Pumas a La Paz. Pero dicen que el futuro de la paz no está en el suelo, está por aire. No sé si usted condice con esta idea, a manera de darle más movilidad a esta La Paz que se encuentra cada vez más trancada. Tenemos, John, lugares donde crecer. Hacia el norte, por ejemplo, hacia Limanipata, hay áreas de crecimiento. También, obviamente, hacia el sur, Río Abajo, que ya son parte también de otros municipios del área metropolitana, Alto Calacoto. Hay algunas áreas donde todavía podemos seguir creciendo un poco, ¿no? La verdad es que la ciudad durante buena parte de su historia no ha sido bien planificada. El único gran planificador fue el arquitecto Villanueva, que diseñó justamente a inicios del siglo pasado, de los 900, buena parte de lo que hoy día es Miraflores, de lo que hoy día es Sopocachi, y el ordenamiento importante que tenía que tener la ciudad pensando justamente en el largo plazo, y con la topografía que permite hacerlo, ¿no? Porque también nuestra ciudad es difícil para generar avenidas amplias y anchas, no tenemos mucho espacio para eso. Y mira, nosotros hicimos un lindo libro el año 2005, que es la historia de los barrios paceños, y ahí los propios vecinos nos relatan cómo ellos mismos construyeron sus barrios desde inicios del siglo pasado hasta 1980, 90, porque el Estado no se ocupaba más que de algunas zonas residenciales, algunos centros, pero en general los barrios en La Paz han sido construidos por los propios vecinos a pico y pala y llevando además sus propios servicios básicos. Ya con la
municipalización del país, eso cambió, se destinaron recursos, ahora nuestro municipio invierte, por supuesto, en la mejora integral de todas las zonas y barrios de La Paz, y por eso tenemos, te decía, este plan 2040 que establece un conjunto de tareas y acciones que tienen que ver con la movilidad, con la creación de nuevas avenidas. Te estaba hablando de la Avenida del Poeta, por ejemplo, o esta otra que viene de Irpavi, que también después de la canalización se va a convertir en una vía de salida desde Irpavi hacia Las Cholas, ¿no? Lo propio en Orcojahuira, tenemos que construir encima la nueva avenida, continuar con la nueva avenida Zabaleta para salir incluso hasta Los Yungas. Bueno, son proyectos que tienen que hacerse poco a poco, paulatinamente, a partir justamente de esta planificación que gracias a Dios hoy día existe en nuestro municipio. La semana pasada presentábamos un estudio con la Cooperación Internacional y ellos decían La Paz es el único municipio en el país que ha podido generar espacios de igualdad entre sus ciudadanos y que está más cerca de acercarse a las metas de desarrollo sostenible que cualquier otro municipio en el país. Entonces, esto demuestra los grandes esfuerzos que hemos hecho todos, no las autoridades, sino también los ciudadanos, para mejorar la calidad de vida del municipio y para pensar que el futuro va a ser un futuro mejor y más promisorio para todos. Alcalde, este próximo año, ¿cómo se dibuja la situación económica del departamento de La Paz? Difícil desde ya, así usted también lo ha descrito, pero ¿cómo sería? Difícil. La certificación que nos ha hecho el gobierno, como lo hace cada año, de los recursos que nos van a ingresar producto de la coparticipación tributaria, que en el caso de La Paz significa, las transferencias del gobierno nacional significan un poquito menos del 50%, que por supuesto es un montón de presupuesto basado en las transferencias, y ellos nos han certificado bastante menos de lo que teníamos este año, y eso está mostrando cómo los recursos se van a reducir. Ahora, yo estimo que el nuevo gobierno también generará las mejores condiciones para darle estabilidad a la economía y para conseguir recursos lo más pronto posible, ya sea de la cooperación o de otras fuentes que nos permitan nuevamente inyectar recursos a la economía del país y también, por supuesto, a las entidades subnacionales que necesitan tanto para atender las necesidades de la gente. Entonces, mucha responsabilidad va a tener el próximo gobierno en resolver estos problemas, que a su vez significan resolver los problemas del conjunto de las entidades públicas del país. Y de nuestra parte, estamos haciendo esfuerzos, estamos planteando incluso algunos mecanismos innovadores para que facilitemos el pago de impuestos de los ciudadanos. Mira, hoy día ha empezado un programa muy interesante, que es que si tú pagas el impuesto 2020 anticipadamente, que es el que debería pagarse el próximo año, vas a tener un descuento del 28%. Gracias, alcalde. Le agradecemos por esta entrevista en Fibes. Decía que tenemos 10 días para pagar. Si usted paga, decía el alcalde, el impuesto 2020, que todavía no hay que pagar, por supuesto, va a tener un buen porcentaje de rebaja, ¿no? Claro, y tendría que pagar, sin embargo, este impuesto que está vigente del 2019 también. 12 en punto. Terminamos, mi amigos, gracias. Que gane Wilster. Y mañana se lo contamos también en este programa. Gracias a todos. Un abrazo y buenos días.